Me llamo Marcos, tengo 42 años, y llevo más de 15 años trabajando en la misma empresa en Ciudad de México. No es que sea el tipo más sociable ni el que se roba la atención en cada junta, pero siempre he tenido claro cómo funcionan las cosas, trabajo duro, resultados medibles y respeto ganado con esfuerzo. He construido departamentos, sistemas, procesos que ni siquiera la dirección actual conoce en su totalidad. Y sin embargo, aquel lunes, todo lo que había dado por sentado se derrumbó frente a mis ojos. Me levanté temprano, como siempre, alrededor de las 6:30. Preparé mi café, revisé los correos desde mi celular y me aseguré de que todo estuviera listo para un día que, según yo, sería rutinario. Tomé mi maletín, revisé que mi laptop estuviera cargada y salí a la calle con el tráfico típico de la Ciudad de México golpeándome de inmediato con su caos habitual. Mientras avanzaba hacia el edificio, pensé en los proyectos que debía revisar, en la presentación que debía entregar a la Junta y en la tranquilidad de un lunes que, como tantos otros, esperaba transcurriera sin sobresaltos. Entré al edificio y saludé a la recepcionista con una sonrisa, ni muy forzada ni muy distante. Su sonrisa me dio la bienvenida, como siempre, pero al subir al piso 5, donde estaba mi oficina, algo me hizo detenerme en seco. Vi un par de botas Timberland embarradas sobre mi escritorio. Sí, mi escritorio. No podía creerlo. Al principio pensé que había alguien jugando una broma pesada, pero no había nadie alrededor. La silla en la que pasé años ajustando el soporte lumbar perfecto estaba ocupada, y quien se sentaba allí no era un ejecutivo experimentado, ni alguien con mi trayectoria. Era un joven con sudadera de startup descolorida, pelo engominado hacia atrás y una sonrisa de suficiencia que me hizo sentir que todo lo que había logrado hasta ese momento era insignificante. Tú debes de ser Marcos, ¿verdad? Dijo, sin siquiera levantarse. Tu jefe dijo que eras un buen tipo. Mi jefe. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Mi jefe? ¿Había autorizado esto? No había tenido tiempo de reaccionar y, mientras trataba de calmarme, el joven tomó mi placa con el nombre de mi oficina y se hizo una selfie. La subió a alguna red social, etiquetando a la empresa y con un pie de foto que solo podía describirse como arrogante, al fin al mando de este lugar. Un puñetazo al estómago no se compara con esa sensación. No solo me habían usurpado mi espacio, habían borrado mi presencia, mi autoridad y, de alguna manera, mi historia. Me quedé allí, inmóvil, tratando de entender qué había pasado. Mantener la compostura fue difícil, pero lo logré. Había trabajado demasiado duro para perder el control así, y aunque mi mente hervía de rabia, mi rostro permaneció sereno. Mi primera reacción fue la confusión. Como alguien recién salido de la universidad podía estar sentado en mi silla, en mi oficina, sin que yo supiera nada. Mientras lo observaba, pensé en todos los años de trabajo que nadie reconocía, las noches en vela, los proyectos que habían fallado sin que nadie asumiera la responsabilidad, los sistemas que había construido desde cero para que todo funcionara sin problemas. Y ahora, un joven despreocupado parecía haberse apoderado de todo. Le pregunté con calma, ¿quién te dijo que te sentaras aquí? Se encogió de hombros y me respondió, tu jefe. Dijo que estaría observando a los directivos y aprendiendo cómo funciona todo. Puedo instalarme aquí por ahora. Por ahora, entendí que no había plan de vuelta. Todo estaba planeado. No era un error, ni una confusión casual. Alguien había decidido reemplazarme, y lo habían hecho frente a todos, sin que yo pudiera intervenir. Miré alrededor de mi oficina. Un vaso de Starbucks medio vacío sudaba sobre las carpetas que había preparado la noche anterior. Mi foto familiar estaba desplazada, como si fuera un obstáculo en lugar de un recuerdo. Cada detalle me gritaba que había sido borrado. Sin embargo, mientras todos pensaban que estaba paralizado por la situación, mi mente trabajaba en silencio. Porque lo que Santiago, ese joven arrogante, no sabía, y lo que todos habían olvidado, era que yo ya había preparado un plan hacía meses. Había anticipado escenarios de adquisición, fusiones hostiles y movimientos internos. Cada archivo, cada licencia, cada acuerdo estaba bajo mi control legal. Y ahora, gracias a un error de confianza de la empresa, la mecha estaba encendida. Salí de la oficina como si nada hubiera pasado, pasando frente a Santiago, sin darle importancia. Fui directo a la sala de impresoras, donde imprimí documentos que serían fundamentales para mi estrategia. Tomé capturas de pantalla de la publicación de Santiago, zoom sobre la marca de tiempo, geolocalización y todo lo que demostraba su tergiversación de autoridad. Lo imprimí, lo etiqueté y lo archivé en un sobre de Manila, con una nota adhesiva que decía 3 palabras, cláusula 7 UC. No necesitaba explicaciones.
la prueba hablaba por sí misma. De vuelta en mi escritorio, abrí Outlook y redacté un correo al equipo legal, adjuntando toda la evidencia. Me puse en copia oculta y envié el mensaje. La mecha estaba encendida. Ya no era el callado, el tipo ignorado que solo ejecutaba instrucciones, ahora era quien controlaba la información crítica, la base sobre la cual toda la empresa dependía. Mientras me dirigía al estacionamiento, recogiendo mi taza de café, mi foto familiar y mi portátil, todo parecía normal. Ni recursos humanos, ni Santiago, ni nadie sospechaba lo que acababa de activar. Mi salida era silenciosa, calculada. Ni una palabra, ni un gesto. Solo una rutina diaria que nadie cuestionaría. Ya en mi coche, respiré profundo. Afuera, la ciudad seguía con su ruido habitual, indiferente a lo que acababa de ocurrir dentro de aquellos muros. Encendí el aire acondicionado, puse el celular en modo no molestar y revisé los correos entrantes. En minutos comenzaron a llegar mensajes de preocupación de departamentos, de antiguos colegas, de supervisores que no sabían cómo avanzar. La grieta se había abierto, y yo estaba preparado para aprovecharla. El primer correo del equipo legal confirmaba la recepción y la revisión. Luego, adquisiciones preguntaba sobre licencias, sistemas y propiedad del middleware. Cada mensaje que llegaba confirmaba que mi plan funcionaba. Cada uno de ellos estaba al borde de descubrir que yo era quien realmente controlaba los sistemas que sustentaban la empresa. Durante horas, me senté en la gasolinera cercana, viendo cómo la tormenta que había provocado con un solo movimiento silencioso comenzaba a desarrollarse, sin apuros, sin prisa, disfrutando del silencio y de la sensación de que el poder finalmente estaba al alcance de mi mano. Cuando las primeras llamadas llegaron de números desconocidos, no contesté. Dejé que el nerviosismo creciera. Cada timbrazo, cada mensaje, cada correo era un recordatorio de que ahora yo tenía el control. Ellos pensaban que podían ignorarme. Yo sabía que, para avanzar, necesitarían mi participación, y eso me daba una ventaja que nadie más podía tener. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en su rutina nocturna, yo no dormí pensando en estrategias, posibles movimientos y pasos futuros. Mi humillación inicial se había transformado en una oportunidad para demostrar que no solo construía sistemas, sino que podía manejarlos, manipularlos y controlar el resultado final. Había sido humillado frente a todos, pero ahora, mientras revisaba cada archivo, cada registro y cada contrato, entendí algo fundamental: la humillación solo era el inicio. La verdadera victoria llegaría cuando ellos comprendieran que yo era quien sostenía toda la estructura de la empresa. Y lo mejor de todo, llegarían demasiado tarde para evitarlo. El lunes había terminado, pero el día que pensaba que sería rutinario se convirtió en un tablero de ajedrez lleno de piezas móviles y traiciones ocultas. Mientras conducía hacia mi departamento, cada semáforo rojo se sentía como un recordatorio de que ahora estaba en medio de un juego que no había pedido jugar, pero que estaba más que preparado para ganar. Mi mente no dejaba de darle vueltas a Santiago, ese joven con aire de startup, recién graduado, sin experiencia, sentado en mi silla como si llevara años dirigiendo la empresa. Cada sonrisa arrogante, cada gesto de suficiencia, cada por ahora que había pronunciado, se había quedado grabado en mi memoria. La humillación inicial había sido amarga, sí, pero ahora se convertía en información. Cada acción, cada movimiento de aquel muchacho, era una pista sobre la cadena de decisiones que me habían dejado fuera de juego. Llegué a mi departamento y me senté frente a mi laptop. Abrí los archivos que había preparado durante meses, la carpeta que llamé a prueba de fallos. Cada documento, cada registro de licencias, cada contrato de integración, estaba allí, listo para demostrar que la infraestructura digital de la empresa estaba bajo mi control. Pero antes de lanzarme a actuar, necesitaba entender algo crucial: quién había autorizado la entrada de Santiago, y con qué propósito. Comencé por revisar los correos internos. Sabía que no encontraría un mensaje que dijera claramente reemplacemos a Marcos por un becario arrogante, pero sí habría rastros, pistas. Fui línea por línea, buscando nombres, aprobaciones, incluso pequeñas sugerencias que podrían indicar que alguien dentro de la dirección había decidido esta jugada sin consultarme. No tardé en encontrarlo. Un correo entre el director de operaciones y el jefe de tecnología, fechado hacía apenas 3 días. Mencionaba la necesidad de observar a los directivos clave y familiarizar a los jóvenes talentos con el proceso operativo. No decía mi nombre, pero estaba claro que hablaban de mí. El jefe de operaciones sugería que Santiago podría instalarse temporalmente en la oficina de Marcos para que pudiera ver cómo funcionaba todo. Levanté una ceja. Así que todo esto había sido planeado. No era un error ni una coincidencia. Había sido una decisión deliberada para subestimarme, para ponerme en evidencia frente a los demás. Cada palabra,
cada frase, era una traición envuelta en formalidad corporativa. Pero eso era perfecto, porque ahora tenía claridad. Sabía quién estaba detrás de la jugada y, lo más importante, sabía cómo usarla en mi beneficio. El siguiente paso era anticipar los movimientos de todos. Sabía que la dirección intentaría minimizar la situación, decir que era un malentendido. Pero si algo había aprendido en estos años, era que los errores de juicio de los directivos podían ser explotados con la información correcta. Y yo tenía toda la información. Comencé a elaborar una estrategia. Primero, debía consolidar mi posición. Nada de confrontaciones directas. No aún. Mi objetivo era demostrar poder, pero desde las sombras. Mientras Santiago se pavoneaba frente a la oficina, su teléfono en la mano y su ego inflado, yo estaba construyendo el verdadero tablero de poder. Abrí mis documentos de integración de sistemas y revisé cada línea de código, cada contrato de licencias de software y servicios. Todo apuntaba a una sola entidad, mi empresa registrada, Operaciones Valdés S.d.r.l. Legalmente, todo lo que sostenía la operación de la compañía pertenecía a mí, aunque nadie lo supiera. Nadie lo sospechaba. Y ese era mi as bajo la manga. Decidí probarlo. Tomé una captura de pantalla de la publicación de Santiago en redes sociales, donde presumía estar al mando de la oficina. Sumen la marca de tiempo, geolocalización exacta del edificio. Lo imprimí, lo adjunté en un documento limpio y lo etiqueté como prueba A. Todo estaba listo para ser enviado al departamento legal, demostrando una clara tergiversación de autoridad. Mientras lo hacía, no pude evitar sonreír. Ellos creían que habían ganado. Creían que un simple joven con ambición y un teléfono podía reemplazar años de experiencia y conocimiento técnico, pero estaban equivocados. Ellos no sabían lo que yo sabía, que cada servidor, cada línea de código, cada integración de middleware y cada contrato con proveedores estaba bajo mi control. La base de la empresa estaba cimentada en mi trabajo, y nadie podía tocarla sin mí. El correo al equipo legal fue rápido, conciso, sin explicaciones innecesarias, solo evidencia, y me puse en copia oculta, porque sabía que necesitarían tiempo para procesarlo. Mientras tanto, debía descubrir la verdadera intención detrás de la jugada de la dirección. Revisé los registros internos de reuniones de la semana anterior. Observé cada entrada, cada aprobación, cada comentario en las actas. Todo apuntaba a que alguien estaba intentando acelerar una fusión que yo no había aprobado. Era la típica jugada corporativa, mover piezas sin que el principal responsable se dé cuenta, para después tomar control y quedarse con el crédito. Pero había un detalle que todos habían pasado por alto: yo era el principal responsable de la arquitectura de los sistemas. Y sin mí, la adquisición estaba condenada al fracaso. Decidí tomar medidas preventivas. Cerré sesiones de acceso remoto, reforcé contraseñas y revisé logs de actividad en los servidores. Todo debía estar seguro. Cada acción de Santiago o de cualquier otro directivo que intentara manipular los sistemas podía ser registrada y usada como evidencia si era necesario. No iba a dejar margen para sorpresas. Mientras hacía esto, recordé cómo había llegado hasta aquí. Los años de trabajo silencioso, de asumir responsabilidades que nadie más quería, de mantener la empresa a flote mientras otros tomaban el crédito. Cada error de la empresa, cada desorganización, cada sobrecarga de trabajo, yo lo había solucionado. Y ahora, frente a mí, la dirección pensaba que podían reemplazarme con un novato con una sudadera de startup. Mi estrategia era simple pero efectiva: esperar, observar y actuar en el momento preciso. Ellos creían que podían acelerar procesos sin mí. Yo sabía que cualquier movimiento en falso sería la evidencia perfecta para demostrar mi control. La humillación inicial se estaba transformando en una ventaja estratégica. Al día siguiente, regresé a la oficina con calma. Santiago todavía estaba allí, ocupado con su teléfono, editando filtros para sus publicaciones y buscando la aprobación de sus seguidores. Ni una sola vez levantó la vista al verme pasar. Su arrogancia era su mayor debilidad. Cada gesto, cada acción impulsiva, cada publicación en redes sociales se estaba convirtiendo en munición para mi plan. Decidí hablar con recursos humanos de manera sutil, sin acusaciones, sin confrontaciones. Solo quería confirmar la versión oficial de la dirección y ver hasta qué punto la información que tenía podía ser utilizada. La mujer detrás del mostrador me saludó como siempre, sin sospechar nada. Mi comportamiento era perfectamente normal, y eso era exactamente lo que necesitaba: mantener la apariencia de calma mientras ellos se ahogaban en su propia ignorancia. Mientras regresaba a mi oficina, planifiqué los próximos movimientos. Necesitaba documentar cada interacción, cada correo, cada paso que Santiago o la dirección tomara sin consultar mi autoridad real. Esa documentación sería clave para asegurar que,
llegado el momento, tendría un control total sobre la situación. Durante la tarde, revisé la agenda de la junta directiva. Había reuniones programadas que involucraban decisiones críticas sobre contratos con proveedores, licencias de software y planificación de la fusión. Nadie parecía darse cuenta de que, sin mi aprobación y sin mi participación directa, ninguna de esas decisiones podía ejecutarse legalmente. Y eso me daba una ventaja estratégica invaluable. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me senté frente a mi laptop en mi departamento, revisando todos los registros de propiedad y contratos de integración. Sabía que la dirección no se esperaba que yo tuviera la documentación lista para ser presentada en cualquier momento. Cada línea de código, cada registro de servidor, cada relación contractual estaba a mi nombre. Legalmente, la infraestructura estaba bajo mi control absoluto. El martes por la mañana, me preparé para regresar a la oficina con una sensación de anticipación. Sabía que cualquier movimiento de Santiago o de la dirección podía ser aprovechado. Cada error, cada publicación en redes, cada mensaje interno, era una oportunidad para demostrar quién realmente sostenía la empresa. Mi estrategia se estaba consolidando: observación, documentación, preparación y espera. Ellos pensaban que tenían el control. Yo sabía que estaba a punto de demostrarles quién realmente lo tenía. Y mientras caminaba hacia el ascensor, no pude evitar sonreír. La humillación había sido solo el inicio. Ahora comenzaba el verdadero juego, y yo era quien movía las piezas desde la sombra. El miércoles comenzó con un aire de normalidad que no era tal. Mientras el sol entraba por los ventanales de la oficina, yo caminaba hacia mi antigua silla con la calma de un hombre que ya había decidido que el tablero estaba a su favor. Santiago estaba allí, claro, ajustándose la sudadera como si fuera un traje de armadura. Pero esta vez no le dirigí la mirada. No necesitaba enfrentarlo todavía. Su arrogancia era mi aliada más poderosa. Antes de sentarme, abrí mi laptop y revisé los correos electrónicos del día. El equipo legal ya había comenzado a moverse, pero nadie sospechaba que yo estaba al tanto de todo. Cada solicitud de información sobre servidores, licencias y contratos llegaba como un eco del caos que se aproximaba. Mientras ellos corrían de un lado a otro, yo observaba y documentaba, como un jugador que ya había memorizado todas las reglas del tablero antes de que comenzara la partida. Mi primera acción del día fue revisar la agenda de la junta directiva. Habían programado varias reuniones sobre la fusión, algunos ajustes en contratos con proveedores y decisiones sobre licencias de software críticas. Sabía que, si no intervenía, alguien intentaría tomar decisiones sin mi conocimiento. Y aunque nadie lo había notado, ninguna de esas decisiones podía concretarse sin mi aprobación. La infraestructura digital de la empresa estaba legal y operativamente bajo mi control. Decidí que era momento de actuar con sutileza. No se trataba de una confrontación directa, sino de demostrar, poco a poco, quién tenía el verdadero control. Abrí un archivo en mi carpeta a prueba de fallos, un registro detallado de todas las licencias de software, cada integración con proveedores externos, cada contrato que vinculaba servicios críticos a mi SDRL. Todo estaba listo para ser presentado si alguien intentaba avanzar sin mí. Mientras lo hacía, observé a Santiago distraído con su teléfono, publicando otra foto con una sonrisa que ahora me resultaba irritantemente confiada. No podía entender cómo alguien tan joven e inexperto podía pensar que entendía el alcance de lo que había construido. Pero, de alguna manera, su ignorancia era mi ventaja. Cada movimiento impulsivo suyo, cada publicación en redes sociales, cada comentario de superioridad me proporcionaba munición para demostrar mi poder cuando llegara el momento. Tomé un sorbo de café y me apoyé en el respaldo de la silla, dejando que todo se desarrollara como un juego que yo controlaba. Sabía que ellos creían que estaban acelerando una fusión que sería favorable para todos, mientras en realidad estaban cavando su propia trampa. La humillación que había sentido el lunes se transformaba en estrategia. Mientras Santiago revisaba sus notificaciones, envié un correo al equipo legal con un documento actualizado, una lista de todas las licencias críticas vinculadas a mi SDRL, con detalles de propiedad, acceso y contratos. Era una actualización formal, pero no señalaba ningún conflicto, solo registraba información. Sin embargo, cada línea era un recordatorio silencioso de que nadie podía avanzar sin mi participación. Después del almuerzo, decidí tomar acción en un área más directa: proveedores. Llamé a los contactos clave, aquellos que sabían que todas las relaciones pasaban por mí,
y confirmé la estructura de propiedad y acceso. No mencioné la situación interna de la empresa, solo hice preguntas rutinarias sobre contratos, renovaciones y autorizaciones. Pero internamente, cada respuesta que recibía se convertía en evidencia de que yo controlaba los recursos críticos de la compañía. Mientras cerraba esas llamadas, noté un correo de recursos humanos. Era un aviso sobre una reunión de integración de nuevos empleados, incluyendo a Santiago. El asunto decía: preparación para seguimiento de talento y observación de liderazgo. No pude evitar levantar una ceja. Todo esto formaba parte de un patrón. La dirección estaba intentando llenar los espacios que creían vacíos con jóvenes ambiciosos, sin considerar que la verdadera autoridad estaba documentada y legalmente asegurada. Decidí asistir a la reunión, no para confrontar a Santiago, sino para observar. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de los directivos era información valiosa. Mientras él hablaba con confianza exagerada sobre su rol temporal, yo tomaba notas mentales, registrando inconsistencias y errores que podrían ser relevantes en el momento preciso. Nadie podía anticipar que el veterano, el hombre silencioso que había construido todo desde cero, estaba observando cada movimiento, documentando cada acción. Al terminar la reunión, regresé a mi escritorio y revisé los registros de actividad de los sistemas. Había detectado pequeñas modificaciones, intentos de acceso no autorizados a ciertas licencias de software. Nada grave, pero suficiente para demostrar que alguien intentaba operar sin la autoridad correcta. Tomé capturas de pantalla. Hice registros en un documento limpio y lo etiqueté como prueba B. Todo estaba meticulosamente organizado, listo para ser presentado si era necesario. Mientras trabajaba, recibí un mensaje de un antiguo colega, alguien que había confiado en mí durante años y que ahora se encontraba dentro del equipo directivo. Me advertía que había movimientos internos sospechosos, rumores sobre un intento de aceleración de la fusión y posibles maniobras para desplazarme permanentemente. Sonreí con ironía. Exactamente lo que esperaba. La diferencia entre ellos y yo era que yo ya estaba preparado. No me movía por rumores, sino por pruebas sólidas y control absoluto. Esa tarde, me aseguré de revisar cada registro de servidores, cada cuenta de usuario y cada acceso administrativo. Quería estar seguro de que cualquier intento de manipulación quedaría registrado, documentado y listo para ser presentado legalmente. Cada línea de código, cada integración, cada licencia crítica estaba bajo mi SDRL. Nadie podría avanzar sin mí. Era una red de control perfecta, invisible para los que creían tener el poder. El verdadero desafío no era confrontar a Santiago, sino asegurarse de que nadie en la dirección o en recursos humanos pudiera cuestionar la autoridad que ya tenía sobre la infraestructura de la empresa. Cada movimiento debía ser calculado, cada acción medida. La paciencia era mi arma más poderosa. Mientras ellos corrían en busca de soluciones rápidas, yo consolidaba mi poder desde las sombras, invisible pero omnipresente. Antes de salir de la oficina, revisé los informes financieros. Había detectado pequeños desajustes en algunas cuentas de proveedores que podrían convertirse en problemas si no se resolvían rápidamente, pero eso era perfecto. Cada pequeño error, cada fallo de coordinación, servía para reforzar mi posición. No necesitaba hacer ruido. Solo debía esperar a que ellos tropezaran con las pruebas que había documentado. Al regresar a mi departamento, me senté frente a mi laptop y revisé los correos internos una vez más. Los hilos de conversación mostraban confusión, preguntas sin respuesta, intentos de localizar información crítica. Todo esto era evidencia de que la dirección había subestimado por completo mi papel. Mi sonrisa creció. Estaban jugando un juego que creían controlar, pero cada carta estaba en mi mano. Mientras preparaba un resumen para mi archivo personal, pensé en Santiago. Su arrogancia y despreocupación eran su debilidad más grande. Cada publicación, cada mensaje, cada gesto impulsivo se estaba convirtiendo en evidencia de incompetencia y tergiversación. No necesitaba confrontarlo todavía. Cuando llegara el momento, sus propias acciones hablarían en su contra. Esa noche, mientras la ciudad dormía, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. La humillación del lunes se había transformado en estrategia, la traición en información y la ignorancia de los directivos en mi ventaja. Estaba jugando un juego silencioso, pero cada movimiento estaba calculado. Mi paciencia, mi conocimiento y mi preparación me daban la certeza de que pronto sería yo quien controlaría la situación, y no al revés. Sabía que el jueves sería un día decisivo. Las reuniones clave, los informes críticos y los movimientos de Santiago podrían convertirse en la evidencia que necesitaba para consolidar mi posición. Estaba listo. Cada correo enviado, cada captura de pantalla,
cada registro de servidor era una pieza del rompecabezas. Y mientras otros corrían sin plan, yo observaba y esperaba, seguro de que el momento de actuar estaba cerca. Antes de dormir, revisé nuevamente la carpeta a prueba de fallos. Cada documento estaba completo, cada evidencia organizada, cada registro listo para ser presentado en el momento preciso. Cerré el laptop y me recosté, sintiendo una calma absoluta. La humillación ya no me importaba. Lo que importaba era el control, y el control estaba a punto de ser mío. Mientras la ciudad brillaba a través de la ventana, supe que no había vuelta atrás. Cada acción que había tomado, cada preparación que había hecho durante meses culminaba ahora en una jugada silenciosa y definitiva. Santiago creía que estaba al mando. Los directivos pensaban que podían maniobrar sin mí, pero estaban equivocados. Todo estaba en mis manos, y pronto, todo el poder recaería donde realmente pertenecía. El jueves amaneció con un aire tenso, aunque nadie parecía notarlo. Caminé hacia la oficina con la misma calma que un cirujano antes de una operación crítica. Para los demás, todo parecía normal, el café en la mano, la carpeta con documentos bajo el brazo, el ascensor lleno de ejecutivos con caras de preocupación contenida. Pero yo sabía que hoy sería un día que marcaría un antes y un después. Mi primer objetivo fue la reunión con el equipo de tecnología y operaciones. Sabía que allí era donde se estaba desarrollando la verdadera confusión. Cuando llegué, Santiago ya estaba en su silla, jugueteando con el ratón de mi antiguo escritorio, con la confianza de alguien que cree que controla algo que en realidad no domina. No dije nada, no necesitaba. Su propia arrogancia era la prueba más fuerte de su ignorancia. Abrí mi laptop y me conecté a los sistemas centrales. Cada servidor, cada licencia, cada acceso administrativo estaba registrado a mi nombre. Lo había preparado durante meses, pero hoy era el día de ponerlo a prueba. Mientras los técnicos revisaban sus listas de control y protocolos, yo observaba en silencio, tomando nota de cada error, cada duda y cada paso en falso. La primera señal de que la situación comenzaba a salirse de control para ellos llegó a los 10 minutos de la reunión. Un joven analista levantó la mano, con la voz temblorosa: «Señor Marcos, hay un problema con la transferencia de licencias hacia el sistema de integración del comprador, parece que no tenemos los permisos correctos». Sonreí apenas perceptiblemente. Era exactamente lo que esperaba. Nadie había considerado que cada componente crítico de la empresa estaba vinculado legal y operativamente a mi SDRL. Todo lo demás, cada intento de gestión independiente era inútil sin mi autorización. El murmullo se extendió rápidamente por la sala. Algunos miraban a Santiago, esperando una respuesta. Él solo sonrió, incómodo, pero intentando mantener la compostura. «Sí, estamos trabajando en eso», tartamudeó. La falta de certeza en su voz era mi victoria silenciosa. Decidí intervenir de manera controlada. Abrí el chat interno de la reunión y compartí un documento actualizado, un registro completo de todos los sistemas críticos, integraciones y licencias, con cada acceso administrativo claramente detallado. Pero no añadí ningún comentario, solo la evidencia. Esa era la clave: dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Inmediatamente, los correos comenzaron a llegar de todos los departamentos: legal, finanzas, operaciones y tecnología. Todos preguntaban cómo proceder. Cada uno de ellos estaba acostumbrado a avanzar con suposiciones o instrucciones de la dirección. Ahora, cada acción requería mi aprobación. La realidad comenzaba a asentarse. Nadie podía mover un solo paso sin mí. Mientras ellos se debatían, yo me movía por la oficina con tranquilidad. Cada mirada de desconcierto que lanzaban los ejecutivos era un recordatorio de que el juego estaba bajo mi control. Nadie podía adivinar que el hombre que habían intentado ignorar, subestimar y desplazar, ahora tenía la llave de cada decisión crítica. Decidí pasar al siguiente nivel: los proveedores externos. Llamé a los contactos más estratégicos y confirmé nuevamente que cada contrato, cada licencia, cada acceso estaba registrado a nombre de mi SDRL. No dejé evidencia de alarma ni mostré preocupación, pero cada confirmación reforzaba la posición de control que había preparado silenciosamente. Cada proveedor ahora era un eslabón más en mi cadena de poder. Al mediodía, recibí un correo urgente del comprador. La línea de asunto decía: «Necesitamos confirmación inmediata sobre control operativo y licencias». Sonreí al leerlo. No podían avanzar, no sin mí. Cada segundo que pasaba sin una respuesta directa desde mi SDRL era un recordatorio de que todo su proceso estaba detenido, dependiente de mi intervención. Decidí que era hora de preparar el siguiente movimiento: el contacto directo con el representante del comprador. No para negociar todavía, sino para establecer las reglas del juego. Marqué su número y lo dejé sonar varias veces antes de contestar. Cuando finalmente atendió, mi voz estaba tranquila,
medida. Buenos días. Aquí Marcos. Antes de cualquier avance, necesito que todas las solicitudes de acceso y control pasen por mí. Ningún sistema puede ser modificado o transferido sin mi autorización. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz firme respondió. Entendido, señor. Agradecemos la claridad. Procederemos según indique. Colgué y apoyé la cabeza en la silla. Era perfecto. Ellos pensaban que estaban frente a un simple consultor, pero yo era mucho más. Era el guardián de toda la infraestructura. Cada movimiento de la fusión ahora estaba condicionado a mi voluntad. Por la tarde, decidí confrontar a Santiago indirectamente. Mientras él ajustaba su escritorio, moviendo papeles y publicando otra foto en redes sociales, dejé caer algunas notas estratégicas sobre su área de trabajo, registros de licencias incorrectas, accesos no autorizados y protocolos que requerían mi firma. No dije nada, solo lo dejé frente a él. Su confusión fue inmediata. Miró los documentos, levantó la vista y nos cruzamos en silencio. No hizo ningún comentario. Sabía que algo estaba mal, pero aún no entendía la magnitud. En paralelo, los correos internos se multiplicaban. Los ejecutivos estaban atrapados en una red de incertidumbre. Cada consulta, cada solicitud de confirmación, cada decisión sobre sistemas críticos llegaba a mí primero. La presión se acumulaba y la tensión era palpable en la oficina. Mientras tanto, yo trabajaba con calma, organizando evidencias, verificando contratos y asegurando cada integración crítica. Todo estaba documentado y listo para ser usado si alguien cuestionaba mi autoridad. Más tarde, un pequeño comité se reunió de emergencia. Los ejecutivos intentaban explicar la situación a recursos humanos y al departamento legal, pero cada argumento era desmontado por los registros que yo había preparado. Cada acceso, cada licencia y cada contrato estaba a nombre de mi SDRL. Cada intento de avanzar sin mí era imposible. Los murmullos aumentaban, las miradas de preocupación se cruzaban, y Santiago, aún confiado, comenzó a mostrar signos de inseguridad. Antes de salir de la oficina, revisé una vez más los registros. Cada servidor, cada línea de código, cada licencia, estaba segura bajo mi control. Nadie podía avanzar sin mi participación directa. Sabía que el jueves había sido decisivo, había demostrado que no solo conocía la empresa por dentro, sino que la manejaba silenciosamente desde la sombra. Cada correo, cada registro, cada contrato, era un paso más hacia el control absoluto. Al dejar la oficina, sentí una satisfacción silenciosa. El edificio, que alguna vez fue escenario de mi humillación, ahora era testigo de mi ascenso. Mientras Santiago salía detrás de mí, todavía creyendo que todo estaba bajo su control, yo sabía que pronto todo cambiaría. La humillación del pasado se había convertido en estrategia y el poder estaba ahora a mi alcance. Esa noche, revisé nuevamente todos los correos y registros desde casa. Cada acción del día quedaba registrada, cada evidencia almacenada y documentada. Sabía que mañana sería aún más intenso. El comprador estaría presionando, los directivos internos intentando reorganizar la fusión y Santiago probablemente buscando culpables. Pero yo estaba listo. Cada paso de todos ellos solo reforzaba la posición que había construido pacientemente durante meses. Mientras miraba la ciudad desde mi ventana, reflexioné sobre todo lo que había logrado hasta ahora. La humillación, la traición y la arrogancia de los demás se habían convertido en mis herramientas más poderosas. Cada error, cada descuido y cada acción impulsiva era evidencia de que yo era el verdadero motor de la empresa. Mientras ellos creían que estaban avanzando, en realidad estaban jugando a mi juego, sin saberlo. Antes de dormir, preparé un resumen final del día. Documenté cada acceso, cada correo crítico, cada decisión pendiente. Etiqueté todo cuidadosamente y lo guardé en mi carpeta de evidencia. Mañana, cuando la presión aumentara, tendría todo listo para consolidar mi control. El jueves terminaba con la certeza de que el poder estaba a mi alcance. Santiago creía liderar, los ejecutivos creían controlar y el comprador creía negociar. Pero la realidad era otra. La verdadera autoridad estaba documentada, legal y operativamente en mis manos. Y cuando todos lo entendieran, sería demasiado tarde. El viernes amaneció con una calma engañosa. Desde afuera, la Ciudad de México parecía indiferente a los movimientos que se estaban gestando dentro de las paredes de la empresa. Pero yo sabía que hoy sería decisivo. Cada correo, cada llamada y cada reunión sería una pieza más en el tablero que había estado construyendo silenciosamente durante meses. Llegué a la oficina antes que todos. La luz de la mañana iluminaba los pasillos vacíos, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Mi primera parada fue la sala de servidores. Cada cable, cada servidor, cada acceso administrativo estaba bajo mi control,
registrado legal y operativamente a nombre de mi SDRL. Mientras otros podrían verlo como una simple infraestructura técnica, yo sabía que era mi as bajo la manga. La empresa no podía sobrevivir sin esos sistemas, y eso me daba poder absoluto. Abrí mi laptop y revisé los correos urgentes que habían llegado durante la noche. El comprador había enviado varias solicitudes de confirmación sobre el acceso a sistemas críticos y licencias. Cada uno de estos correos era un recordatorio de que ahora todo dependía de mí. No respondí de inmediato. Dejé que la tensión se acumulase. Cada minuto de silencio aumentaba la ansiedad de todos los involucrados. Esta era la primera regla: nunca mostrar urgencia cuando tienes el control. Alrededor de las 9, los ejecutivos comenzaron a llegar. Sus rostros reflejaban preocupación, incomodidad y, en algunos casos, pánico. Santiago entró último, como si su presencia fuera inevitable, aún creyendo que podía actuar como un líder. Me observó de reojo, evaluando, pero no se atrevió a acercarse demasiado. Sabía que algo había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué. Decidí iniciar el día con una reunión estratégica con el equipo de operaciones y tecnología. Abrí la presentación que había preparado durante la noche anterior, un resumen detallado de todos los sistemas críticos, licencias y contratos vinculados a mi SDRL. Cada diapositiva estaba cuidadosamente construida para mostrar quién realmente tenía control y cómo cualquier intento de transferirlo sin mi autorización era imposible. Buenos días a todos, dije, con calma, pero con autoridad. Hoy vamos a revisar el estado de todas las operaciones críticas de la empresa y confirmar que cada acceso y licencia está correctamente documentado. Cualquier error o inconsistencia debe ser reportado inmediatamente. Santiago me miró con una mezcla de incredulidad y frustración. No entendía que yo ya había preparado todo esto meses atrás. Mientras los demás tomaban notas y revisaban los documentos, él parecía incapaz de reaccionar. Su arrogancia inicial había sido reemplazada por confusión y miedo. En paralelo, recibí una llamada del representante del comprador. No era para negociar todavía, era para confirmar que mis condiciones para avanzar serían respetadas. Mantuve la conversación breve y precisa. Señor, cualquier acceso a los sistemas debe pasar por mí. No hay excepciones, dije. Estoy disponible para coordinar el proceso, pero no permitiré que se realicen movimientos sin supervisión directa. Entendido, respondió. Apreciamos la claridad y procederemos según indique. Colgué y me recosté un momento en la silla. Mientras ellos corrían de un departamento a otro buscando soluciones, yo estaba un paso adelante, observando cómo la tensión se propagaba. Cada correo interno, cada mensaje urgente, cada pregunta sin respuesta fortalecía mi posición. Decidí moverme hacia recursos humanos y la dirección administrativa. Allí, varios ejecutivos intentaban coordinar cómo responder a la situación sin parecer incompetentes. Observé en silencio, tomando nota de cada error y de cada intento fallido de recuperar control. Cuando me dirigía a ellos, lo hice con precisión. Si quieren avanzar con cualquier solicitud, todos los documentos deben pasar por mi revisión. Ninguna excepción. Esto incluye contratos, licencias y acuerdos de acceso a sistemas, dije con firmeza. Todo lo demás será considerado inválido. El efecto fue inmediato. La sala quedó en silencio. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que habían subestimado mi posición, y ahora enfrentaban la cruda realidad. El hombre que habían intentado ignorar ahora tenía el control absoluto. A media mañana, revisé de nuevo los registros técnicos. Cada servidor, cada script, cada licencia, estaba registrado y vinculado legalmente a mi SDRL. Esto significaba que incluso si intentaban ejecutar una actualización crítica o una migración de datos, sería imposible sin mi autorización. La empresa estaba literalmente atrapada dentro de mi red de control. Mientras tanto, Santiago intentaba mantener su fachada de autoridad. Entraba a reuniones y daba órdenes que nadie obedecía, intentando recuperar la credibilidad perdida. Lo observé con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Cada intento fallido reforzaba mi posición y demostraba que la confianza en él era un error monumental. Alrededor del mediodía, recibí un correo del departamento legal del comprador. Solicitaban documentación oficial que confirmara quién tenía control operativo sobre los sistemas. Sabía que este era el momento perfecto para actuar. Preparé un paquete completo, detallando cada servidor, cada integración, cada licencia y cada contrato, con todos los documentos firmados a nombre de mi SDRL. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo la evidencia. Adjunté el paquete y lo envié al representante del comprador. Sabía que, al abrirlo, tendrían que detener cualquier acción hasta recibir mi confirmación. Cada minuto que pasara sin una respuesta mía aumentaba la presión sobre la dirección interna y sobre Santiago. Era un juego de ajedrez. Yo movía las piezas con calma mientras ellos reaccionaban frenéticamente. Por la tarde,
Me reuní con el equipo directivo de la empresa. La tensión era palpable. La realidad de que no podían realizar ninguna operación crítica sin mi intervención comenzaba a calar en todos. Cada pregunta, cada intento de justificar acciones previas, cada intento de recuperar control era bloqueado por la evidencia que había preparado. Señores, la situación es clara, dije con firmeza. Todos los sistemas críticos, licencias y accesos están vinculados a mi SDRL. Cualquier intento de manipulación sin autorización será considerado inválido. Esto no es una amenaza, es una realidad. Santiago permaneció en silencio. Su arrogancia inicial había desaparecido, reemplazada por una mezcla de incredulidad y miedo. Su intento de liderar había fracasado estrepitosamente. Mientras se luchaba por mantener una apariencia de control, yo consolidaba el verdadero poder. Al finalizar la jornada, revisé nuevamente los correos del comprador. Habían recibido el paquete y estaban analizando cada documento. Sabía que no podrían avanzar sin mi aprobación directa. La tensión era máxima. La empresa estaba paralizada, y cada movimiento dependía de mi intervención. Caminé por los pasillos, observando a los ejecutivos y empleados. Algunos intentaban mantener la normalidad, otros estaban visiblemente nerviosos. Yo, en cambio, caminaba con calma. Cada mirada, cada gesto de duda, era un recordatorio de que el control ahora estaba en mis manos. Antes de salir, revisé una última vez los sistemas. Cada acceso, cada licencia, cada contrato, estaba documentado y seguro. La infraestructura estaba completamente bajo mi control. Mientras me dirigía al estacionamiento, sentí una satisfacción silenciosa. La humillación del pasado se había transformado en poder absoluto. Esa noche, mientras la ciudad dormía, revisé de nuevo los registros y correos. Cada evidencia estaba archivada, cada documento listo para ser utilizado si alguien intentaba desafiar mi autoridad. Sabía que mañana sería un día aún más crítico. Tendría que negociar directamente con el comprador y establecer mi posición formal dentro de la empresa. Mientras observaba la ciudad iluminada desde mi ventana, reflexioné sobre todo lo que había logrado. La arrogancia de Santiago, la incompetencia de los ejecutivos y la ignorancia de los compradores habían trabajado a mi favor. Cada error, cada descuido y cada acción impulsiva se había convertido en mi ventaja. El poder estaba a mi alcance, y estaba listo para consolidarlo de manera definitiva. Mañana, pensaba mientras me reclinaba en la silla, marcaría un nuevo capítulo en la historia de esta empresa. La humillación y el desprecio que había soportado durante años se transformarían en autoridad absoluta, y cuando todos finalmente comprendieran quién estaba realmente al mando, sería demasiado tarde para reaccionar. El lunes comenzó con una sensación diferente, incluso en el tráfico de la Ciudad de México. Mientras avanzaba por Reforma, con el sol de la mañana reflejándose en los edificios de cristal, sentía una calma que contrastaba con el caos que había dejado en la empresa la semana anterior. Todos pensaban que podían recuperar el control, que podían enmendar los errores, pero no tenían idea de que el tablero ya estaba armado y que cada movimiento que hicieran sería inútil sin mi aprobación. Llegué a la oficina con puntualidad casi ritual. Ni una mirada nerviosa, ni un gesto de tensión en mí. La entrada fue normal, como cualquier lunes, pero cuando pasé por la recepción, la recepcionista apenas me reconoció. Ni siquiera sabía que había vuelto, o quizás pensó que solo estaba entrando como un empleado más. Esa era la belleza de la situación, nadie sabía exactamente dónde me encontraba dentro del engranaje de la empresa, pero todos dependían de mí. Mi primera parada fue la sala de juntas, la misma que años atrás había sido escenario de humillaciones silenciosas, reuniones interminables y debates donde mi voz era ignorada. Hoy, sin embargo, cada silla, cada mesa y cada pared reflejaba un nuevo orden invisible, el mío. La dirección estaba ahí, temprano, con sus rostros tensos y sus manos sudorosas, mientras yo entraba con paso firme, llevando solo una carpeta de cuero negro. Buenos días, dije, con calma. Antes de comenzar, quiero dejar claro que hoy estableceremos formalmente quién controla los sistemas críticos y las operaciones de la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Santiago, sentado al final, ni siquiera intentó hablar. Su arrogancia había sido reemplazada por un miedo silencioso. Sus intentos anteriores de liderar habían quedado en evidencia, y todos lo sabían. Abrí la carpeta y coloqué los documentos sobre la mesa. Contratos, licencias, registros de servidores, acuerdos de integración, todo vinculado legal y operativamente a mi SDRL. Cada hoja, cada firma, cada fecha demostraba quién realmente tenía el control. Como pueden ver, continué,
Todas las plataformas críticas, servidores y licencias están bajo mi administración. Cualquier acción tomada sin mi aprobación es inválida. Esto incluye migraciones, actualizaciones, cambios de personal en tecnología, incluso cualquier acuerdo externo relacionado con estos sistemas. El silencio era absoluto. La gravedad de la situación se reflejaba en cada rostro. Los ejecutivos sabían que todo lo que habían dado por sentado estaba ahora fuera de su alcance. Santiago parecía petrificado, incapaz de procesar que su triunfo del viernes pasado había sido solo un espejismo. En ese momento, recibí un correo del representante del comprador. Era breve, directo, y la tensión era palpable incluso a través de la pantalla. Señor Marcos, necesitamos una llamada inmediata para discutir la transferencia de control y la continuidad de la adquisición. Sonreí. Era exactamente lo que esperaba. Cada correo, cada pregunta, cada solicitud confirmaba que yo tenía la ventaja absoluta. Les respondería en el momento correcto, bajo mis términos. Decidí iniciar la reunión con los ejecutivos internos. Los detalles técnicos y legales habían sido suficientes para que comprendieran la magnitud del control que yo tenía. Ahora era tiempo de establecer la autoridad formal y consolidar mi posición. A partir de hoy, dije, mientras recorría la sala con la mirada, cualquier decisión estratégica que involucre sistemas, licencias o contratos deberá pasar por mí. No habrá excepciones. Esto incluye proyectos en curso, adquisiciones futuras o cualquier colaboración externa. Entiendo que algunos podrían sentir que esto es abrupto, pero la realidad es que los sistemas que sostienen esta empresa siempre han estado bajo mi responsabilidad, y ahora también lo estarán bajo mi autoridad formal. El silencio fue absoluto. Nadie contradijo mi declaración. Sabían que cualquier intento de hacerlo sería inútil. La evidencia estaba ahí, irrefutable, y mi postura era firme y legalmente impecable. Después de esa reunión, me dirigí a mi oficina temporal, no necesitaba la mía original todavía, y me preparé para la llamada más importante del día. El representante del comprador. El teléfono sonó puntualmente a las 11 de la mañana. Contesté con calma. Señor Marcos, gracias por atendernos. Necesitamos confirmar formalmente el control operativo y definir cómo proceder con la adquisición, dijo el representante. Su voz contenía una mezcla de respeto y urgencia. Claro, respondí. Todos los sistemas críticos y licencias están administrados por mi SDRL. Cualquier operación, transferencia o integración requiere mi autorización directa. Podemos coordinar los detalles para formalizarlo de manera inmediata. Hubo un breve silencio. Sabían que yo tenía el control absoluto. No había margen de maniobra. Entendido, dijo finalmente. Prepararemos una propuesta formal para reconocer su autoridad y garantizar la continuidad de las operaciones. Colgué, satisfecho. Todo estaba encajando a la perfección. No solo había detenido la adquisición impulsiva de los demás, sino que también había establecido mi poder de manera innegable. Por la tarde, convoqué una reunión con toda la dirección y los jefes de departamento. La agenda era simple: comunicar que, a partir de ese momento, yo estaba a cargo de todas las decisiones críticas relacionadas con sistemas y operaciones, y que cualquier incumplimiento tendría consecuencias legales inmediatas. Sé que algunos podrían sentir que esto es un cambio radical, dije mientras recorría la sala con la mirada, pero la verdad es que la empresa siempre ha dependido de estos sistemas. Hasta hoy, se asumía que todo estaba bajo control, pero la realidad es que cada contrato, cada servidor y cada licencia ha estado bajo mi supervisión desde su implementación. Ahora, formalizamos lo que ya existía. Santiago permanecía sentado, cabizbajo. Intentó intervenir en algún momento, pero fue interrumpido por el silencio y las miradas de los demás ejecutivos. Cada intento de resistencia había sido neutralizado sin que yo tuviera que levantar la voz. Al final de la reunión, envié un correo interno a todos los empleados. De ahora en adelante, todas las decisiones críticas relacionadas con sistemas, licencias y operaciones deben pasar por la oficina de Marcos Valdés. Esta medida asegura la continuidad operativa y la seguridad de la empresa. Cualquier incumplimiento será reportado directamente al departamento legal. El efecto fue inmediato. La comunicación fue clara, directa y legalmente sólida. Todos comprendieron que la era del caos había terminado, y que yo estaba al mando. Al día siguiente, el comprador envió la propuesta formal. Reconocían mi autoridad sobre los sistemas y licencias y requerían mi firma para avanzar con la adquisición. Firmé sin dudarlo. Con esa firma, no solo aseguraba el éxito de la adquisición bajo mis condiciones, sino que también consolidaba mi posición como una pieza clave en la empresa. Finalmente, volví a mi oficina original, ahora libre de intrusos y con la autoridad formal confirmada. Me senté frente a mi escritorio,
observando la ciudad a través del ventanal. Cada movimiento, cada paso que había dado desde la humillación inicial hasta este momento, había sido parte de un plan meticulosamente ejecutado. Santiago había desaparecido de las operaciones críticas. Los ejecutivos que alguna vez me ignoraron ahora dependían de mis decisiones. La empresa, tal como la conocían, había cambiado. No porque yo quisiera destruirla, sino porque había reclamado lo que siempre me había pertenecido: el control. Esa noche, mientras la ciudad dormía, reflexioné sobre todo lo que había logrado. La humillación de años atrás se había transformado en poder absoluto. Cada error de los demás, cada descuido, había sido mi oportunidad. Ahora, no solo estaba protegido legalmente, sino que tenía el control operativo y estratégico total. Había aprendido una lección valiosa: no importa cuán insignificante te hagan sentir los demás, siempre hay maneras de recuperar el poder, siempre y cuando actúes con paciencia, estrategia y precisión. La humillación inicial ya no tenía poder sobre mí, ahora, yo dictaba las reglas. Y mientras cerraba la laptop, con la luz de la ciudad reflejándose en la pantalla, supe que este era solo el comienzo de una nueva era, una era donde nadie podría subestimarme nunca más. El poder no se había tomado por la fuerza ni por confrontación abierta, se había consolidado con inteligencia, estrategia y paciencia. Yo ya no era parte de los engranajes invisibles de la empresa, yo era el motor. Había pasado de ser humillado frente a todos a controlar la empresa desde su núcleo. Y lo mejor de todo, lo había hecho sin que nadie lo viera venir.